En 1978, en el corazón de un pequeño pueblo, conocido por su tranquilidad y su espíritu artesanal, funcionaba un antiguo taller de costura, donde las vecinas llevaban sus vestidos para remendar y ajustar. Su dueña, doña Mercedes Armenta, era una mujer anciana de manos delicadas y una reputación intachable, silenciosa, amable y siempre dispuesta a ayudar. Pero bajo la aparente normalidad de su oficio, se escondía un secreto tan oscuro que tardó décadas en salir a la luz, porque en aquel taller, donde el sonido de las máquinas y el roce de las agujas parecían inocentes, se fraguó una serie de desapariciones inexplicables que dejaron al pueblo en vilo. Los rumores empezaron como susurros, risas ahogadas, pasos en la madrugada, lámparas encendidas hasta el amanecer, y un extraño olor metálico que nadie podía identificar. Lo verdaderamente inquietante no eran los vestidos terminados con perfección milimétrica, sino aquellos que jamás fueron devueltos, junto con sus dueños. Lo que nadie imaginaba era que doña Mercedes, detrás de su sonrisa bondadosa, trabajaba en algo más que simples remiendos, un proyecto macabro que involucraba hilos teñidos, agujas afiladas y piezas de tela que nunca debieron ser cosidas juntas. ¿Quién fue la primera víctima? Porque nadie sospechó que se escondía en la trastienda del taller, donde nadie tenía permitido entrar. Estas preguntas comenzaron a atormentar al pequeño pueblo, solo cuando los últimos hilos del misterio comenzaron a deshacerse. Porque lo más escalofriante de esta historia no es lo que se sabía, sino lo que todavía permanece oculto bajo la costura perfecta. Y una vez que descubras la verdad detrás de la vieja costurera del taller, jamás volverás a mirar una aguja de la misma manera. En 1978, el pueblo de Santa Aurelia del Monte vivía anclado en una rutina apacible. Sus habitantes caminaban sin prisas, los niños jugaban en la plaza principal y las tiendas locales mantenían viva la tradición artesanal que los distinguía de los pueblos vecinos. Entre esos establecimientos se encontraba el taller Armenta, una pequeña costurería regentada por doña Mercedes, una anciana, menuda con el cabello recogido en un moño impecable, y las manos siempre ocupadas entre hilos y agujas. Su presencia era tan constante como el repique de las campanas de la iglesia. Todos la conocían y confiaban en ella. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que dentro de aquel lugar tan familiar se escondía una historia siniestra que había empezado mucho antes de que la primera víctima desapareciera, sin dejar rastro. El taller, con sus ventanas cubiertas por cortinas gruesas y su puerta que parecía rechinar en señal de advertencia, guardaba secretos que ninguna mirada curiosa logró descifrar. Las mujeres del pueblo hablaban con admiración sobre la habilidad de Mercedes para tejer y remendar vestidos, pero también comentaban entre risas nerviosas que la anciana nunca descansaba. Su luz permanecía encendida hasta altas horas de la noche, y más de uno aseguraba haber visto siluetas moverse en su interior en momentos inesperados. A medida que los días se convertían en años, una serie de desapariciones inexplicables comenzaron a sembrar inquietud en el corazón de Santa Aurelia. Personas jóvenes y adultas, clientes frecuentes del taller, dejaron de ser vistas sin que nadie pudiera explicar cómo o cuándo habían desaparecido. La policía local archivó los casos como extravíos voluntarios, pero los rumores apuntaban en una sola dirección: el taller. Lo que empezó como un simple latido de desconfianza, pronto se transformó en una obsesión colectiva. Y este es el comienzo de la leyenda negra de la costurera, que convirtió su oficio en una herramienta para la muerte. El año 1978 comenzaba con un invierno particularmente frío. En Santa Aurelia del Monte las calles empedradas se cubrían de escarcha durante la madrugada, y el humo de las chimeneas ascendía como un susurro gris hacia el cielo nublado. En medio de ese paisaje adormecido, el taller Armenta se mantenía como un punto fijo de actividad. Mientras la mayoría de los habitantes aún dormían, la luz amarillenta del taller ya iluminaba la fachada, y el leve sonido de la máquina de coser se filtraba hacia la calle principal. Aquellos que pasaban temprano por allí
Afirmaban que la anciana parecía no necesitar descanso. Siempre estaba allí, ya fuera de madrugada o al caer la noche, manipulando telas con una precisión inquietante. Doña Mercedes Armenta, con su espalda encorvada y sus ojos hundidos, poseía una habilidad que nadie podía cuestionar. Sus dedos trabajaban con una destreza que contrastaba con su edad avanzada. Era capaz de reparar un vestido desgarrado o crear un traje nuevo con la misma facilidad con la que un pintor traza su primer esbozo. Pero esa misma habilidad despertaba susurros entre las vecinas, quienes aseguraban que los movimientos de la costurera eran tan exactos que parecían ensayados una y otra vez, como si hubiera pasado toda su vida perfeccionándolos en silencio. Una mañana de febrero, el taller recibió a una nueva cliente, Clara Montesinos, una joven de cabello castaño, que estaba a punto de casarse. Clara había escuchado que no había costurera más talentosa que doña Mercedes, y le encargó el diseño de un vestido de novia. Era una decisión común en el pueblo, pero ese encargo marcaría el inicio de algo más oscuro. Desde el primer contacto, Clara sintió un ligero escalofrío. La anciana la observó con detenimiento, como si midiera cada detalle de su cuerpo, sin necesidad de una cinta métrica. Le habló con voz suave, casi maternal, y la invitó a pasar a la trastienda, un espacio al que pocos habían entrado. Allí, los estantes estaban repletos de carretes de hilo en tonos blancos, rojos y negros, mientras que maniquíes cubiertos por sábanas se alineaban en silencio, como figuras que aguardaban instrucciones. Clara notó un olor extraño, una mezcla de lavanda y óxido, pero atribuyó esa sensación a su nerviosismo. Durante semanas, la joven visitó el taller para pruebas y ajustes. Cada vez que entraba, sentía que el aire se volvía más pesado y que los ojos de la costurera la examinaban con más intensidad. Las conversaciones entre ambas eran breves. Mercedes hablaba lo mínimo necesario y nunca sonreía. En una ocasión, Clara escuchó un ruido proveniente del sótano. Un golpe seco, seguido de un arrastre. Preguntó sobre ello, pero la anciana respondió que eran cajones antiguos que se movían con el viento. Sin embargo, el viento no llegaba hasta el interior del taller. A pesar de las sospechas, Clara decidió no decir nada. El vestido era hermoso, y la anciana parecía volcar en él cada gota de su talento. No obstante, la noche en que acudió a la última prueba antes de la boda, algo cambió. Al ponerse el vestido, la joven sintió que la tela se ajustaba demasiado, como si los hilos se estrecharan alrededor de su cintura. Intentó moverse, pero los bordes del vestido parecían tensarse por sí solos. Mercedes la observó con una expresión indescifrable y dio un paso hacia adelante, con la aguja en la mano. Al día siguiente, Clara no se presentó en la plaza. Su madre denunció su desaparición, pero la policía aseguró que probablemente había huido por miedo al matrimonio. Sin embargo, sus amigas sabían que ella estaba feliz con la boda. El vestido, que debía ser recogido esa mañana, nunca apareció. En el taller, Mercedes negó haberla visto la noche anterior, pero sus palabras no lograron calmar el creciente murmullo. Aún así, sin pruebas contundentes, el caso fue archivado. Los días siguientes trajeron más inquietudes. Una segunda desaparición ocurrió a Mateo Rosales, un joven aprendiz de sastre que había mostrado interés en comprar el taller en el futuro. Visitó el lugar para hablar con Mercedes y no regresó. La coincidencia empezó a pesar. Mientras tanto, al caer la noche, algunos vecinos afirmaban escuchar golpes en el taller, como martillazos o arrastres. Otros aseguraban haber visto sombras moviéndose detrás de las cortinas. Y poco a poco, el respeto por la anciana comenzó a transformarse en temor. Lo más escalofriante llegó una mañana en que la señora Adela, vecina de toda la vida, encontró en la puerta del taller un carrete de hilo rojo, envuelto en un pedazo de tela blanca. El hilo estaba teñido, como si hubiera sido sumergido en un líquido oscuro. Adela intentó hablar con Mercedes, pero recibió una mirada fría que la obligó a marcharse, sin preguntar más. En ese mismo día, la costurera decidió cerrar las cortinas del taller, cubriendo completamente el interior. Y por primera vez en años, la puerta permaneció cerrada durante una semana. Algunos creyeron que estaba enferma. Otros
que trabajaba en un encargo especial. Nadie imaginó lo que en realidad ocurría en el interior. Los maniquíes, las telas y las agujas no eran los únicos instrumentos dentro de aquel taller. Había algo más, algo que no debía ser visto. Y aunque en el pueblo todavía se hablaba de casualidad, en Santa Aurelia del Monte, el primer hilo del misterio ya había sido tensado y estaba a punto de romperse. La desaparición de Clara y luego la de Mateo dejaron una grieta difícil de ignorar en Santa Aurelia del Monte. Aunque muchos habitantes aún se aferraban a la versión de la policía, el murmullo de sospechas crecía cada día. Pero lo que realmente comenzó a perturbar al pueblo fue el comportamiento de doña Mercedes durante esas semanas. Antes amable, aunque reservada, ahora se mostraba más arisca. Apenas hablaba con nadie, evitaba el mercado y salía solo al amanecer o al caer la tarde, cuando las calles estaban prácticamente vacías. Las pocas veces que alguien la veía, notaba bajo su abrigo voluminoso algo parecido a bultos, como si cargara con paquetes irregulares o telas demasiado pesadas para su tamaño. Sin embargo, nadie se atrevía a preguntarle nada. El taller permanecía con las cortinas siempre cerradas, y algunos vecinos aseguraban haber visto luces temblorosas en la trastienda, como si alguien trabajara incansablemente a altas horas de la madrugada. Otros afirmaban escuchar sonidos metálicos, golpes acompasados y, en ocasiones, algo parecido a susurros. Puede que la imaginación jugara malas pasadas, pero el temor colectivo hacía que cada ruido pareciera una pista de algo siniestro. Fue entonces cuando surgió el primer acto de valentía, o tal vez de insensatez. Julián, un muchacho de 19 años, conocido por ser curioso e impulsivo, decidió investigar por su cuenta. Para él, no podía ser casualidad que dos personas desaparecieran después de visitar el taller. Además, Clara era su amiga de infancia, y Mateo le había enseñado a afilar tijeras cuando era niño. La idea de que ambos hubieran abandonado sus vidas sin avisar le resultaba absurda. Así que una noche, aprovechando la oscuridad y el silencio del pueblo, se acercó al taller con la intención de espiar por una pequeña rendija en la ventana lateral. Al principio, no vio nada, solo sombras inmóviles, maniquíes cubiertos y la figura encorvada de Mercedes, trabajando sobre algo grande. De pronto, un destello metálico lo cegó por un segundo. Cuando sus ojos se acostumbraron, distinguió algo que lo heló por dentro. Una aguja descomunal, más larga y gruesa que las convencionales, y un hilo rojo intenso que parecía brillar. La anciana pasaba la aguja con movimientos lentos y ceremoniosos a través de un material oscuro. El muchacho se inclinó un poco más, intentando ver mejor, pero su codo rozó la ventana, y ésta emitió un leve crujido. Mercedes giró su cabeza con una velocidad sorprendente. Julián se agachó instintivamente, conteniendo la respiración, mientras escuchaba los pasos de la anciana acercarse. Permaneció inmóvil hasta que los pasos retrocedieron y la luz se apagó. Entonces, huyó sin mirar atrás. Al día siguiente, compartió lo que había visto con sus amigos más cercanos. Algunos se burlaron, otros se inquietaron, pero nadie se atrevió a hablar con los adultos o las autoridades. No tenían pruebas concretas, solo la palabra de un joven impresionable. Sin embargo, ese relato encendió aún más la llama del miedo, y cuando una tercera persona desapareció, el pueblo entero dejó de reír. Se trataba de Rosalinda, una mujer de 40 años, que trabajaba en el mercado. La vieron por última vez, llevando un vestido recién cosido. Esa misma tarde, debía recogerlo, pero nunca regresó. Su marido denunció la desaparición, pero la policía, abrumada por la falta de evidencia, volvió a descartar la posibilidad de un crimen y sugirió motivos personales. Esta vez, sin embargo, la explicación no convenció a nadie. 3 desapariciones no podían ser coincidencia. Fue después de ese incidente que los vecinos comenzaron a notar detalles inquietantes alrededor del taller. Un olor acre y persistente, parecido al de hierro oxidado. Pequeños fragmentos de tela roja en las grietas de las puertas, y el sonido de la máquina de coser funcionando a horas insólitas. Incluso la iglesia, que durante años había defendido a la costurera por su carácter devoto,
empezó a guardar silencio ante las sospechas. El párroco, un hombre de mirada bondadosa, confesó en privado que algo en la postura de Mercedes le había cambiado el alma. Ya no veo a una anciana cansada, dijo, sino a alguien poseído por una obsesión. Una noche, el destino quiso que el viento abriera una de las cortinas del taller por unos segundos. Varios vecinos que pasaban por allí vieron la escena maniquí, descubiertos con vestidos a medio terminar. Pero lo más perturbador eran las formas debajo de las telas. Parecían humanas. Las figuras parecían tener proporciones realistas, como si los maniquíes hubieran sido moldeados a partir de cuerpos reales. Esa visión fugaz desencadenó un pánico silencioso. La gente comenzó a evitar la calle del taller. Incluso los niños dejaban de jugar cerca. A raíz de eso, el alcalde convocó una reunión para discutir las sospechas. Algunos exigían una inspección inmediata, otros temían provocar a la anciana. Finalmente, se decidió enviar a un agente para conversar con ella, de manera formal y respetuosa. Cuando el agente acudió, encontró a Mercedes en el umbral. No lo dejó entrar. Dijo que estaba enferma, ocupada, cansada. Sus respuestas eran cortantes y evasivas. Lo inquietante, sin embargo, fue la mirada. Sus ojos parecían vacíos, como si estuviera presente solo en cuerpo, pero su mente vagara en otro lugar. Sin poder forzar la entrada sin orden judicial, el agente se retiró. El taller volvió a cerrarse, y el miedo se transformó en resignación. Nadie sabía qué hacer. La costurera seguía viviendo entre ellos, pero se había convertido en un espectro al que nadie quería enfrentar. Las desapariciones continuaban sin explicación, los rumores crecían, y el silencio se convirtió en cómplice. Y mientras Santa Aurelia del Monte se sumía en una tensión insoportable, en el interior del taller, la aguja seguía trabajando sin descanso. Cada puntada era un secreto, cada hilo, un lazo que unía el miedo del pueblo con la verdad que aún nadie se atrevía a mirar de frente. La trastienda escondía algo que tarde o temprano saldría a la luz. Y cuando eso ocurriera, el hilo delgado entre la normalidad y el horror finalmente se rompería. El terror en Santa Aurelia del Monte alcanzó su punto crítico cuando la cuarta desaparición sacudió al pueblo entero. Esta vez, no se trataba de una vecina cualquiera, sino de Tomás Helguera, un hombre conocido por su carácter valiente y su disposición a enfrentar cualquier injusticia. Había declarado públicamente que no temía a la costurera, y que, si las autoridades no actuaban, él mismo investigaría a fondo el taller. Muchos le aplaudieron en secreto, otros lo llamaron imprudente, pero al anochecer del día siguiente, Tomás desapareció. No dejó rastro. Lo único que encontraron fue un trozo de tela negra cerca del taller, con un hilo rojo atravesándolo. Era una advertencia, un mensaje, sin palabra. Y fue entonces cuando el miedo dejó de ser solo un susurro para convertirse en un grito ahogado. El pueblo intentó organizar guardias nocturnas, pero nadie se atrevía a vigilar cerca del taller. Algunos aseguraban ver sombras moviéndose dentro. Otros hablaban de luces parpadeantes y voces susurrantes. Era imposible discernir qué era real y qué era producto del miedo. Sin embargo, había algo que nadie podía negar. Desde la desaparición de Tomás, la anciana parecía más activa. La máquina de coser nunca se detenía. Y esa aguja grotesca, observada fugazmente por Julián semanas atrás, se había convertido en el símbolo de una pesadilla colectiva. Fue precisamente Julián quien decidió, una vez más, husmear, no por valentía, sino por desesperación. Sus noches estaban atormentadas por el recuerdo de Clara y Mateo. La culpa lo consumía. Estaba convencido de que podía haberlo salvado si hubiera hablado antes. Así que, en una madrugada, sin luna, se dirigió hacia el taller con una linterna y una navaja en el bolsillo. Esta vez, no se conformaría con mirar por la ventana. Buscaría la forma de entrar. Un olor penetrante lo recibió al acercarse. Era diferente al habitual aroma a lavanda que emanaba del lugar. Esta vez, olía a humedad, a algo rancio, metálico. El joven se acercó sigilosamente a la puerta trasera, que estaba semioculta por una enredadera. Con esfuerzo, logró forzar la cerradura,
sin hacer demasiado ruido. El interior estaba sumido en la penumbra. El taller parecía más grande desde adentro. Los maniquíes, cubiertos con sábanas blancas, se alineaban en filas irregulares. Las máquinas de coser estaban apagadas, pero había una tenue luz, proveniente de la trastienda. Julián avanzó con pasos cortos, evitando tocar cualquier superficie. Cada uno de sus sentidos estaba alerta. Su respiración era un susurro. El silencio, sofocante. Pero a medida que se acercaba a la trastienda, el ruido de algo arrastrándose lo hizo detenerse. Anse quedó congelado. Sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Lentamente, giró la cabeza hacia el origen del sonido y vio, a través de la tela blanca de un maniquí, una sombra que parecía moverse. Se acercó con cautela y retiró la sábana. Sus ojos se abrieron de par en par. Aquello no era un maniquí, era una figura humana, inmóvil, con la piel rígida, como si hubiera sido tratada químicamente. Los hilos rojos atravesaban la ropa, sosteniendo el cuerpo en posición, como marionetas grotescas suspendidas. El joven soltó un grito mudo, retrocedió tambaleándose, y tropezó con otro maniquí. Esta vez no quiso mirar, pero no pudo evitar ver los fragmentos de tela en el suelo, mezclados con mechones de cabello. El taller entero se convirtió en un laberinto de cuerpos manipulados, preservados. El hilo rojo era, en realidad, el lazo que unía las piezas. Las agujas enormes atravesaban costuras imposibles. Era evidente Mercedes no solo cosía vestidos, cosía cuerpos, los remendaba, los convertía en exhibiciones macabras. El joven sintió náuseas. Comprendió demasiado tarde que no estaba solo. Un ruido detrás de él lo hizo girar. Allí estaba doña Mercedes. Su rostro estaba iluminado por una lámpara tenue. Su expresión era tranquila, casi maternal, pero sus ojos brillaban con una locura indiscutible. Siempre supe que volverías, dijo con voz calmada, sosteniendo la aguja enorme entre sus dedos huesudos. Julián retrocedió, pero la costurera avanzó lentamente, sin prisa. Mis creaciones necesitan perfección, murmuró. El cuerpo humano no siempre coopera, A veces hay que ajustarlo. El joven temblaba. Quiso correr, pero sus piernas no respondían. Cada paso de Mercedes resonaba como un martillo en su mente. La belleza verdadera, continuó ella, no se encuentra en la vida, sino en lo que somos capaces de preservar. Justo cuando la anciana alzó la aguja, un ruido repentino afuera distrajo su atención. Era el párroco, quien había sentido inquietudes anoche y decidió pasar por el taller. Su linterna se reflejó en la ventana abierta. La costurera gruñó, enfurecida, y dio un paso hacia la puerta. Ese instante fue la oportunidad de Julián. A pesar del terror, encontró la fuerza para correr. Se lanzó hacia la ventana lateral, rompiéndola con su cuerpo. Los vidrios le cortaron los brazos, pero no se detuvo. Corrió hasta llegar a la plaza central, gritando el nombre de la costurera, describiendo lo que había visto. El pueblo despertó en medio del caos. No todos creyeron al muchacho. Algunos lo acusaron de exagerado. Otros dijeron que era una broma cruel, pero el párroco confirmó que había visto la puerta trasera abierta, y el miedo colectivo se convirtió en certeza. Aunque muchos exigieron irrumpir en el taller al amanecer, un pequeño grupo se presentó esa noche misma, con faroles y herramientas. Pero el taller estaba vacío. No había cuerpos, no había maniquíes, no había rastros de lo que Julián había visto. La trastienda estaba cerrada con llave. Sin embargo, en el suelo, junto a la máquina de coser, encontraron un solo objeto: janla, aguja enorme, cubierta de hilo rojo, y un mensaje cosido en una pieza de tela negra: no podéis desatar lo que ha sido cosido. El terror no había terminado, solo había comenzado a revelarse, porque ahora el pueblo sabía la verdad. A la vieja costurera del taller no solo desaparecía personas, las transformaban, y aún estaba libre. La madrugada del 14 de mayo amaneció con un silencio extraño en el pueblo. Las campanas de la parroquia no habían sonado, los perros no ladraban, y ni siquiera el viento se atrevía a deslizarse entre los árboles. Era como si el aire se hubiera detenido, conteniendo la respiración, antes de presenciar
un horror inminente. Mientras tanto, en el pequeño taller de costura, donde todo comenzó, la neblina parecía formar espirales que se adherían a las ventanas, como dedos fríos, tratando de impedir que alguien entrara. Ese lugar abandonado, clausurado por la policía, vibraba aún con los secretos que guardaba. El inspector Vargas llegó temprano. No había dormido más que unas pocas horas, consumido por la angustia. Sabía que faltaba una pieza del rompecabezas, un detalle crucial que había pasado por alto. Recordó la última visita que hizo al taller, donde encontró hilos ensangrentados, enterrados, bajo la madera carcomida del suelo. Había algo más allí abajo, algo que no se había atrevido a mirar con detenimiento. Aquella mañana decidió regresar, armado no solo con su linterna y guantes, sino con la determinación férrea de poner fin al misterio. Cuando empujó la puerta desvencijada, el olor a humedad y cuero viejo lo golpeó como una bofetada. Cada mesa, cada máquina y cada rollo de tela parecían esperar su regreso, como si el taller aún respirara. Caminó hacia la gran máquina de coser central, la favorita de la vieja costurera. Había leído en los informes que ella pasaba horas sentada frente a ella, como si estuviera hechizada por el movimiento repetitivo de la aguja. Pero mientras Vargas la observaba con detenimiento, notó algo inquietante. A la aguja no era común, era gruesa, puntiaguda, y tenía un pequeño canal por donde podría correr un líquido, una herramienta diseñada, no para telas, sino para piel. Su corazón comenzó a latir con fuerza, mientras se agachaba para observar la base de la máquina. Fue entonces cuando encontró una compuerta oculta. La levantó con esfuerzo, revelando un compartimento lleno de cajas metálicas. Con manos temblorosas, abrió la primera. Dentro encontró pequeños frascos etiquetados con fechas y nombres. Eran sustancias químicas, anestésicos, sedantes y un compuesto corrosivo. La vieja costurera no solo cosía, preparaba. Era metódica, calculadora. Transformaba su trabajo en ritual. Al abrir la segunda caja, encontró algo aún más perturbador. Fragmentos de piel humana, perfectamente recortados, etiquetados con iniciales. Algunos estaban curtidos, otros aún conservaban vello. El inspector retrocedió, sintiendo que el estómago se le revolvía. Aquello era la evidencia irrefutable. La vieja costurera había utilizado la piel humana como tela. Un macabro acto que trascendía la locura. Era una obsesión. Mientras trataba de recomponerse, escuchó un crujido en el piso superior. Congelado en su sitio, levantó la linterna. ¿Hola?, preguntó, aunque deseaba que nadie respondiera. El sonido cesó, pero el ambiente se volvió más opresivo. Subió las escaleras con cautela, cada peldaño protestando bajo su peso. Al llegar al último tramo, encontró una habitación que no había registrado antes. La puerta estaba entreabierta, mostrando apenas un rincón iluminado por la luz del amanecer que se filtraba. Dentro, descubrió maniquíes cubiertos con mantas. Los destapó, uno por uno, revelando cuerpos reconstruidos en torsos cosidos, brazos unidos por hilos, piernas ensambladas. Eran cuerpos incompletos, como si la vieja hubiera estado haciendo pruebas, perfeccionando su técnica. Cada costura era tan precisa que apenas parecía obra humana. Algunos rostros estaban cubiertos con máscaras de piel. El inspector sintió un escalofrío profundo. No eran maniquíes, eran sus víctimas. Fue entonces cuando encontró un cuaderno. En la primera página había un dibujo a una figura femenina sentada frente a la máquina de coser, rodeada de sombras. En la segunda página, la letra temblorosa detallaba el proceso: el elegir la víctima, sedarla, recortar la piel, unirla a otra. Cada paso descrito con la frialdad de un manual técnico. Pero lo que más perturbó al inspector fue la última frase del capítulo. La perfección está cerca. Mi obra maestra está casi lista. Abrió los ojos, sintiendo que el terror le rodeaba. ¿Dónde estaba esa obra maestra? ¿Y quién sería la víctima perfecta? Las páginas siguientes revelaban recortes de periódico sobre jóvenes desaparecidos y fotografías cosidas con hilo rojo. En algunas de esas imágenes, Vargas
Reconoció los rostros de varios vecinos que jamás regresaron, pero una foto le heló la sangre en su hija. Laura en el inspector sintió que el mundo se derrumbaba. Recordó la desaparición de Laura hacía 2 años. Habían encontrado su mochila cerca del río, pero nunca su cuerpo. Siempre creyó que un secuestro era el responsable. Ahora comprendía la verdad. La vieja había convertido a su hija en una pieza de su obra. La máquina en la planta baja comenzó a sonar, lenta, como si alguien la accionara. Vargas corrió escaleras abajo y encontró a la anciana sentada frente a la máquina. No sabía si era una visión, un recuerdo o un espejismo. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero podía ver los ojos fríos, observándolo. La aguja se movía sola, perforando algo que él no podía ver. ¿La busca?, preguntó la vieja con una voz ahogada. Ella está conmigo. Es parte de mi legado. El inspector gritó, pero cuando parpadeó, la silla estaba vacía. Solo la aguja continuaba moviéndose. Algo le decía que no estaba solo, que la vieja, viva o muerta, seguía protegiendo su obra. Ese fue el momento en que Vargas comprendió algo aterrador. El taller no era simplemente un lugar de trabajo, era un santuario, y la costurera, una devota de su arte, jamás lo abandonaría. Muerta o no, su presencia aún dominaba el lugar, como si hubiera sellado su alma entre hilos y agujas. Mientras salía del taller, una certeza lo invadió. A la obra maestra no estaba completa, y él, sin querer, había despertado algo que quizás estuvo dormido por décadas, pero ahora estaba despierto y buscaba terminar el trabajo. El inspector Vargas jamás imaginó que aquella noche sería el inicio de la mayor pesadilla de su vida. Tras abandonar el taller, sabía que había despertado algo, pero no podía comprender la magnitud de aquello, hasta que vio lo que parecía un mensaje garabateado, con tiza blanca, en la pared exterior del edificio. La última puntada está cerca. Las palabras parecían recientes, húmedas aún. Era imposible. Nadie había estado cerca del taller durante días, desde que fue acordonado. Pero lo más perturbador era la sensación latente de que los ojos de la vieja costurera lo estaban observando, burlándose. El viento sopló con fuerza, levantando polvo y hojas, como si supiera que algo se avecinaba. Al llegar a la comisaría, Vargas ordenó reforzar la vigilancia del taller. Los agentes lo miraron con incredulidad cuando explicó lo hallado: a los frascos, las pieles, los muñecos humanos. Nadie pudo disimular el horror en sus ojos. Sin embargo, la teoría de la obra maestra les parecía demasiado fantasiosa. Para ellos, la vieja costurera estaba muerta, y su taller era simplemente un monumento macabro a la locura. Pero Vargas sabía que estaba equivocado. Lo sentía en la piel, como una aguja, clavándose lentamente. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, un ruido metálico resonó en su casa. Era ligero, pero constante, como el tic-tac de un reloj. Vargas se levantó sobresaltado y siguió el sonido hasta el sótano. Allí, colgada de una cuerda, encontró una pequeña caja de madera tallada. La reconoció al instante. Era del taller. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro había una aguja oxidada y un trozo de tela cosido con hilo rojo. Al verlo de cerca, comprendió que no era tela, sino piel humana, y junto a ella había un papel doblado. Tu hija está esperando en Venezuela. El inspector sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Aquello no podía ser una coincidencia. Alguien, o algo, estaba jugando con él. Él decidió regresar al taller una vez más, pero esta vez no iría solo. Reunió a 3 agentes de confianza: Morales, Jiménez y Ortega. Juntos partieron rumbo al viejo edificio. Al llegar, notaron algo inquietante en la puerta, que antes estaba cerrada con cadenas. Ahora estaba entreabierta. El interior estaba iluminado por una tenue luz rojiza. El inspector avanzó con cautela, rodeado por el eco de sus pasos. Los agentes, tensos, revisaban cada rincón, armas en mano. Todo estaba en silencio, hasta que escucharon un ruido. La máquina de coser funcionando, Anshola. La aguja perforaba una gran pieza de piel extendida, como si alguien invisible la guiara. El hilo rojo destacaba como una vena pulsante. Ortega
Incapaz de contener el miedo, intentó apagarla, pero en cuanto tocó la aguja, gritó de dolor y retrocedió. Su mano comenzó a sangrar, como si hubiera sido perforada cientos de veces, en un instante. Fue entonces cuando la luz roja se intensificó, y algo empezó a materializarse sobre la gran mesa de costura. Una figura humana cosida, ensamblada. Una mezcla grotesca de partes. Una máscara de piel cubría su rostro. Pero lo más perturbador fue cuando Vargas reconoció la forma del cabello. Era rubio, ondulado, como el de su hija. No, susurró, incapaz de aceptar lo que veía. Morales intentó acercarse, pero la figura empezó a moverse. Sus dedos se crisparon y su torso se irguió lentamente. La obra maestra estaba viva, no totalmente, pero lo suficiente para moverse, respirar, sufrir. Vargas gritó el nombre de su hija, pero la criatura no respondió. Lo único que emitió fue un lamento, un sonido ahogado, como si miles de agujas le atravesaran la garganta. Era un llanto que no se podía atribuir a un humano, ni a un animal. Era dolor puro. De pronto, en el extremo de la habitación, una sombra se proyectó sobre la pared. La silueta de una mujer, con un velo y un delantal de costurera. No había cuerpo, solo sombra. Pero la voz que surgió de ella era clara. Te lo dije, inspector. La perfección requiere sacrificio. Los agentes dispararon contra la sombra, pero las balas atravesaron el vacío. En respuesta, los hilos colgados del techo comenzaron a moverse por sí solos, envolviendo a Jiménez y Ortega. Fueron levantados en el aire como marionetas, sus cuerpos retorciéndose al ritmo de un invisible titiritero. Sus gritos resonaron en el taller, mezclándose con el lamento de la obra maestra. Vargas cayó de rodillas. La sombra avanzó. En cada palabra era un susurro que cortaba el aire como una tijera. Tu hija será la pieza final. La costura debe cerrarse. El inspector, desesperado, tomó la caja con la aguja oxidada que había encontrado en su sótano. La alzó con determinación y la clavó en la mesa de costura. En el mismo instante, la máquina se detuvo, a los hilos cayeron. La sombra gritó con furia. El taller comenzó a temblar. La obra maestra se derrumbó, sus costuras cediendo. El rostro de la criatura se tornó hacia él, y por un breve instante, Vargas creyó ver los ojos de su hija, llenos de gratitud y dolor. Luego, todo se cubrió de oscuridad. El edificio colapsó. Cuando Vargas despertó, estaba en el hospital. Morales también había sobrevivido, pero no podía hablar. La policía encontró los restos del taller, pero nada quedó de la obra maestra, ni del diario. Los informes oficiales concluyeron que el edificio se derrumbó por su antigüedad. Pero Vargas sabía la verdad. Sabía que la costurera no se había ido. Sabía que la obra maestra no había desaparecido. Y todas las noches, cuando el silencio cae, puede escuchar el suave sonido de una aguja perforando piel puntada atrás. Puntada esperando, buscando nuevas piezas para terminar lo que comenzó. La historia de la vieja costurera del taller no terminó con el derrumbe del viejo edificio, ni con los informes que intentaron enterrar la verdad bajo explicaciones racionales. En Santa Aurelia del Monte, el recuerdo continúa vivo, como una cicatriz que nadie se atreve a tocar. Muchos prefieren convencerse de que todo fue fruto de una mente perturbada, que los desaparecidos huyeron o que jamás existieron. Pero quienes conocieron el taller, quienes escucharon el zumbido interminable de la máquina de coser y vieron las luces encendidas en la madrugada, saben que la sombra de doña Mercedes jamás se disipó del todo, porque algunas historias no son solo relatos, son advertencia, ecos que atraviesan generaciones, para recordarnos que el mal puede esconderse tras los oficios más inocentes, que los monstruos pueden llevar delantal, gafas de leer y manos temblorosas, que el horror no siempre grita, a veces susurra, y en este caso, susurra entre hilos rojos, agujas oxidadas y promesas de perfección. El inspector Vargas dedicó el resto de su vida a intentar comprender lo que presenció aquella noche. Algunos lo tildaron de loco,
otros de héroe, pero ninguno se atrevió a entrar al nuevo taller que abrió años después, en las afueras del pueblo, donde extraños aseguran escuchar golpes metálicos al anochecer. Es solo imaginación o un aviso de que la obra maestra aún no está completa. Ahora que conoces esta historia, quizás jamás vuelvas a mirar un taller de costura con los mismos ojos. Quizás, cuando escuches el tenue sonido de una aguja trabajando en silencio, recuerdes que hay hilos que nunca deberían ser tejidos. Y si quieres descubrir más relatos como este, más misterios ocultos y más secretos enterrados en la historia, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en la próxima investigación.